Bienvenidos a la noticia de la semana. Qué placer volver a encontrarnos una vez por semana para poder analizar los principales temas. Gracias por estar del otro lado. Y así iniciamos contándoles que Santa Fe se prepara para recibir a los líderes del Mercosur. Y en este sentido el anuncio fue realizado esta semana. Lo hizo el intendente de la ciudad, José Corral, junto al canciller Jorge Fourier en Buenos Aires. Se espera que lleguen unos 6.000 delegados de los países participantes. La designación de la ciudad de Santa Fe como sede de la cumbre de jefes de Estado del Mercosur y de países asociados es un gran evento para nuestra ciudad que lleva como fecha tentativa el 14 de julio en la estación Belgrano. El intendente informó que la reunión de presidentes se hará en este lugar y además contará con otros lugares de apoyo como la Universidad Nacional del Litoral. Y ahora un tema que realmente nos pone muy tristes porque sabemos del gran esfuerzo que hace Alto Verde para ponerse de pie, pero hubo un fuerte golpe para los vecinos esta semana. El miércoles durante la madrugada hubo un tiroteo en Alto Verde y allí murió un adolescente. Tenía 16 años y recibió un disparo en el corazón. La policía fue recibida a piedrazos cuando trataba de aquietar las cuestiones en este barrio. Tras el hecho, vecinos incendiaron 3 veces la vivienda del supuesto autor de este hecho. Las principales hipótesis apuntan a una vieja disputa entre bandas. Al día siguiente, el lugar fue visitado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien junto al intendente y otros funcionarios estuvieron para apoyar y acompañar a los vecinos. La ministra afirmó que el actual modelo de seguridad es estar siempre cerca de las víctimas, tras lo cual recorrió el barrio y se reunió con víctimas de la inseguridad. También vamos a contarles tema de números y de salarios, porque esta semana hubo reunión de paritarias sin éxito en esta oportunidad. El lunes se reunieron desde el gobierno con estatales y docentes. Tras el rechazo al ofrecimiento, los gremios docentes realizaron un paro de 48 horas. Los estatales apuestan al diálogo que se espera se retome la semana entrante. Los municipales también rechazaron las paritarias y paran el próximo 19 y 20 de marzo. Salud está disconforme con la propuesta recibida y anunció una medida de fuerza. En este orden de situaciones, el ministro Pablo Farías dijo que la cláusula gatillo vence a fin de este mes y que aún resta discutirla. Y un tema que es mundial y lo tratamos también en la noticia de la semana tiene que ver con el apagón en redes. Qué situación que vivimos esta semana, concretamente el pasado miércoles, cuando Facebook, Instagram y WhatsApp tuvieron serias dificultades. Las redes sociales se vieron afectadas el pasado miércoles en una de las peores caídas del servicio de la historia, después de que algunas de las funciones dejaran de ser operativas en varias partes del mundo. Los fallos afectaron a Instagram, a Facebook y a la app de mensajería WhatsApp, ambas propiedad de la compañía de Mark Zuckerberg. Según el portal específico, las fallas afectaron a usuarios de países como Estados Unidos, Canadá, México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Perú, Chile, Argentina, Brasil y España, entre otros. No hubo explicación oficial y el apagón duró casi 9 horas. Esta fue una muy buena semana para la Universidad Nacional del Litoral porque recibió a más de 100 estudiantes extranjeros que van a hacer su primer semestre aquí en esta casa de altos estudios. Nosotros hoy la recibimos a Milena para conocer por qué vino desde Colombia a estudiar a la Universidad Nacional del Litoral. Placer de presentarles a Milena, más conocida como Mimi en su lugar de origen, que nos acompaña para contarnos cómo vino, cómo fue esta iniciativa de venir aquí a estudiar a la Universidad Nacional del Litoral y qué piensa de esta experiencia. Mimi, ¿cómo estás? Muy bien, muy agradecida de que me hayan invitado a este espacio. Bueno, de paso saludamos a toda tu familia porque a través de la web lo van a poder ver. Sí, claro que sí. ¿Cuánto hace que partiste de Colombia para aquí? Aproximadamente hace unas 3 semanas ingresé a Argentina. Tuve tiempo de hacer turismo familiar. Ah, qué bien. Entonces me dio para conocer su país, que es maravilloso. Y ya vine a Santa Fe a continuar mis estudios. Muy bien. ¿Qué vas a estudiar aquí? ¿Cómo es el intercambio? ¿Con qué facultad? Aquí voy a realizar la licenciatura en Administración de Empresas, que en Colombia sería simplemente Administración de Empresas. Bien. A través de una alianza, una beca que obtuve con mi universidad y la Universidad Nacional del Litoral.
Muy bien, ¿cómo decidiste presentarte? Porque hay que tener decisión para decir me voy a Argentina, no es tan cerca. Claro que sí, es un reto. Claro. Creo que es ese punto en el que pones en una balanza tus sueños y los retos que se vienen y decides cruzar esa línea, así que claramente hay que medir muchas cosas, términos académicos, financieros, las aptitudes que tienes, pero simplemente lo que yo pienso que uno debe tener en cuenta es que es posible y que uno debe creer en sí mismo para vivir esta experiencia. Bien, y de Colombia, ¿qué nos querés contar puntualmente, si querés con tu profesión o con lo que vos ambicionás ser? Bueno, pues en este momento mi país está pasando por un momento ampliamente reconocido en muchas áreas, el tema del proceso de paz, el tema de la migración venezolana y básicamente, aunque son problemáticas, pero también situaciones que se están transformando, yo siento que todos los colombianos lo que queremos en este momento mostrar al mundo es que tenemos una faceta de transformación, de visión, de que somos, como estamos marcando luego, la tierra de la sabrosura, un lugar en el que ustedes también están invitados a ir a visitar, porque básicamente que mi país también es cultura, es región, y es maravilloso poder, digamos que encontrar aquí también esa faceta cultural. Qué lindo. Entonces, sí. La verdad que me encantaría, yo viajo poco por cuestiones laborales, pero me encantaría conocer tu país. Invitadísimo. Sé que es muy lindo y además todo esto que me contabas, que están viviendo en estos momentos, es algo que fundamentalmente queda en la historia, Claro. dicho sea de paso, así que me imagino lo que significa, ¿no?, para todo el pueblo, pero además poder también venir acá y contarlo. Vas a tener seguramente muchas experiencias. Te quedas un semestre. Sí, un semestre. Bueno, vamos a ver si te tentamos por un poquito más. A priori queremos conocer tu opinión sobre Santa Fe. Sé que recién estás llegadita, pero lo que hayas visto, el tiempo te recibió muy bien, te digo, es una época donde suele ser mucho más calor. No, y me encanta. Así que bueno, dicho sea de paso, el tiempo ayudó para que tengas una buena opinión de nosotros, pero ¿ya alcanzaste a ver algo o recién llegás? Claro, sí. A pesar de que muchos dicen que es una provincia pequeña, me ha dado tiempo de conocer diferentes áreas. El clima me encanta, en este momento es uno de mis climas favoritos que en la vida he conocido. La gente tiene una calidez increíble, la educación, la forma en la que tratan contigo. Me encanta que es también al mismo tiempo una ciudad muy universitaria. Digamos que veo que hay mucha concurrencia de estudiantes y eso hace que Santa Fe esté todo el tiempo siendo alimentada de frescura, de juventud, de actitud. Y algo que me encanta de Santa Fe es los planes espontáneos. Aquí los jóvenes hacen planes para tomar mate, para compartir, sí, para hablar. seguro. Y creo que eso es delicioso porque en la calidad humana es donde realmente se vive lo que es la persona. Bueno, se define Santa Fe como ciudad cordial y como ciudad de encuentro y de congresos, eventos y demás, así que bueno, un poco lo que vos resumiste es eso, pero bueno, esperemos que la pases muy bien, que hagas amigos y seguramente que desde la radio, desde algún móvil en particular nos vamos a estar encontrando. Claro que sí. Y lo que necesites, aquí estamos, esperamos que la pases muy pero muy bien y gracias por venir. Muchas gracias a ustedes. Y vamos a contarles que también esta semana tuvo lugar un importante congreso de derechos del consumidor aquí en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Tenemos uno de los máximos referentes en lo que es la conformación del anteproyecto de ley que después de debatirse en audiencias públicas va a ser tratado en el Congreso Nacional. Y en la noticia de la semana, en el Día Internacional de los Derechos del Consumidor, es un placer tener a quien ha desarrollado, forma parte de la comisión que está trabajando en este anteproyecto de ley de defensa del consumidor, así que lo recibimos al profesor Gonzalo Soso. Gonzalo, gracias por venir, es un placer tenerte acá. El placer es mío, placer. Bueno, además un hecho histórico, porque hoy justamente se estuvo desarrollando un congreso muy importante, podemos reseñarlo porque tiene una significación. Sí. Bueno, hoy se está celebrando, realizando en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales el 20º Congreso Argentino de Derecho del Consumidor,
está coorganizado por la UNL y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y el Instituto Argentino de Derecho del Consumidor. Es un congreso que tiene mucha tradición en la Argentina, y ayer hicimos la primera audiencia pública para debatir en el ámbito nacional este anteproyecto de Ley de Defensa del Consumidor, que es en realidad el planteo de una nueva Ley de Defensa del Consumidor que va a reemplazar a la ley, si todo va bien, a la Ley 24240, que es del año 1993. Lo importante para señalar es que estas audiencias se van a hacer para consultar lo que justamente hay que decir sobre este anteproyecto, para hacer todas las consideraciones oportunas en distintos puntos del país. Sí, yo creo que es una decisión muy importante y muy buena democratizar la discusión sobre el proyecto. La comisión de la cual yo formé parte y que armamos el anteproyecto fue uno de los aspectos en los cuales se insistió tanto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación como al Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, que fueron los dos organismos que nuclearon la comisión. Insistimos en esta idea que tenía que haber, luego de que el proyecto estuviera presentado, hoy el proyecto está colgado en la página de Justicia 2020, en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, incluso se pueden dejar opiniones ahí, pero independientemente de esa plataforma para recibir opiniones, nosotros sí pensábamos que tenía que haber una discusión lo más robusta posible, lo más deliberativa posible, para que el proyecto tenga, digamos, todo el peso que tiene que tener y todos los consensos que tiene que tener. No intentamos hacer un proyecto basado en opiniones individuales y personales, sino recoger el consenso general que existe en el país y volcarlo en el proyecto. Bien, es algo tan importante el día que lo entendamos, ¿no? Que entendamos lo que significa estos derechos del consumidor, vamos a ver los cambios seguramente, pero me gustaría, si podés, y sé que es muy difícil puntualizar, cuáles van a ser las diferencias entre lo que rige actualmente y lo que ustedes están trabajando. Lo que tenemos actualmente era la ley posible en 1993, en un contexto histórico muy particular. Es una ley de primer paso. Lo que se intentó hacer allí fue plantar la primera semilla del derecho del consumidor con algunas instituciones puntuales y una regulación que para el momento en que fue propuesta, en realidad fueron 7 años de trámite parlamentario. O sea, cuando fue propuesto el proyecto, estábamos todavía en la década de los 80, cuando fue elaborado, se aprobó en el 93, pero en el 80. En ese momento era un proyecto de avanzada hecho por grandes juristas, pero eran soluciones muy puntuales. Es una ley de defensa del consumidor de lo que se llaman leyes de primera generación del derecho del consumidor. Esto que estamos haciendo es una ley de tercera generación, que trata problemas que no estaban para nada en la agenda en ese momento. Entonces, dentro de esos problemas se pueden puntualizar muchos, pero uno, por ejemplo, el problema del crédito al consumo, para el consumo, el problema del sobreendeudamiento de los consumidores, que es un gran tema, la responsabilidad por los productos elaborados, que tenía una norma, pero ahora tiene una regulación muy detallada, que es una gran preocupación. Hay que pensar en alimentos, medicamentos y demás. Todo el tratamiento de los riesgos para la salud humana, que todavía no generaron un daño, pero que son amenazas, que no tenían, o sea, la prevención de los riesgos al consumidor, que no tenían una regulación en la ley vieja, que está actualmente vigente, la ley que estamos intentando sustituir, y que acá tiene una regulación muy robusta, la prevención del daño al consumidor. El tratamiento de las incertidumbres científicas, que también, ¿no? Aparecen en alimentos, en medicamentos, y ahora intentamos captar ese problema a partir de lo que se llama el principio precautorio, incorporar el principio precautorio. Una regulación muy detallada de prácticas comerciales abusivas. El Código Civil y Comercial de la Nación ya había avanzado en este sentido muchísimo, y nosotros lo hacemos más, avanzamos aún más. Eso estaba ausente en el texto originario de la Ley 24240. Incorporamos la cuestión de la perspectiva de género,
incorporamos los temas donde se relaciona el derecho del consumidor con el derecho ambiental, por ejemplo en las publicidades. Bueno, nada, es una ley que, bueno, me parece que tiene todo lo que le gustaría a un experto en estos temas que la ley tenga, y creo que también es una ley que intenta responder con soluciones concretas a los problemas que se le presentan a los consumidores cotidianamente. Y después tiene una arquitectura de principios muy importante, que la ley anterior no tenía. Y eso hace que los jueces no puedan resolver temas no previstos o no sepan en qué dirección hay que resolverlos. Los principios cumplen como una función paraguas. Entonces, porque el mercado va muy rápido, entonces la ley que es hoy, en 6 meses o en 10 meses hay otros problemas y la ley no los capta en normas concretas. Claro. Para eso están los principios, para intentar captar y seguir pudiendo, seguir dando una respuesta, pese a que no tenés una norma concreta. Bien, lo vamos a seguir de cerca porque es sumamente interesante y además no estamos tan lejos. Me parece que pueda llegar al Congreso, según lo que me manifestabas en cuanto a tiempos, así que vamos a profundizarlo porque es muy interesante y es como que nos queda corto el tiempo para poder hacerlo, pero realmente felicitaciones y adelante. Ojalá que sea un logro, ¿no? Estamos en eso. Muchas gracias. Y de esa manera llegamos al final de la noticia de la semana. Muchas gracias por acompañarnos, con la promesa de retornar el próximo viernes. Agradecemos al equipo de Litus, aquí en el piso Sebastián Manacero, Fran Rusillo y bueno, a ustedes por estar del otro lado como siempre. Muchísimas gracias y será hasta entonces. Que disfruten la semana.